Muchas gracias, presidente. Sí, decía yo que previo a poder precisar algunos puntos de este primer dictamen, sí me gustaría precisar algunas cuestiones que se han mencionado en este Senado de la República. Escuchábamos con atención la participación de varios compañeros, todos que me merecen, por supuesto, mi respeto y que pusimos atención a estas participaciones. Escuchábamos decir, por ejemplo, del senador Gil, que esto que se está dando el día de hoy es una señal de evolución política. Yo creo que esto es nuestra obligación, el que se esté dando un debate, el que finalmente se empiecen a discutir las cosas de fondo y que lamentablemente en comisiones no se dio. Ahí sí, PAN, PRI, con una mayoría, evitaron justamente lo que apenas se empieza a dar en estos momentos, que es precisamente un debate. Y también decía, y qué bueno que no hay bloqueos y qué bueno que no hay manifestaciones. Yo difiero de esta situación. Yo creo que a la gente, cuando entra en desesperación, cuando en un país de más de 50 millones de pobres no se atiende sus necesidades básicas, no le queda de otra más que expresarse y salir justamente a expresar su inconformidad tomando las calles. El ejemplo más cercano, en la reforma de telecomunicaciones, cuando nos presentan un dictamen que contradecía en todo la reforma constitucional, pues justamente el movimiento en las redes sociales, la manifestación de inconformidad en gran medida de la gente, hicieron que finalmente ese dictamen pudiera en alguna medida recomponerse. Se mencionaron también que estamos pagando la gasolina más cara que en Noruega, se mencionó Estados Unidos, algunos otros países, sin duda, pero lo que no mencionó el senador Gil fue si con esta reforma se iba a bajar el precio de la gasolina, porque nadie lo ha afirmado. Al contrario, todas las entrevistas, en la mañana escuchábamos una que sonaba un poquito cantinflesca por parte del senador Penchina, no saben qué responder, porque ya se les acabó la publicidad y saben de antemano que le están mintiendo al pueblo de México. Por supuesto, ya lo reconocieron, no bajan las gasolinas, no baja el gas, no baja la energía eléctrica, una serie de falsedades. ¿Para qué entonces la tan mencionada reforma energética? Se mencionaba también en estas expresiones, y por eso lo celebro, porque finalmente puede haber intercambio de ideas por parte del senador Gerardo Sánchez. Él mencionó, no queremos que suceda lo que ha sucedido ya con los adeudos a los productores en la Comisión Federal de Electricidad. Es cierto, y qué bueno que hay ese reconocimiento. Yo quisiera también saber qué va a pasar con el pasivo laboral en Pemex de 1.1 billones de pesos a la fecha. Y además, ¿en qué parte, esa sería otra pregunta, en qué parte de la ley habla acerca de la posibilidad de asociarse? ¿En qué parte de la ley? Porque no hay una figura de asociación, no hay una figura asociativa del ejido o de los productores en esta reforma. Si dice que hay un acuerdo, ¿por qué no lo ponemos en ley para darle más certeza justamente a esos campesinos y a esos ejidatarios? No puedo dejar de mencionar, a pesar de que ya se ha mencionado en varias ocasiones, parte de la intervención del senador Cordero, porque él decía, no esperemos milagros. Pues por supuesto que no va a haber milagros. Y las cifras son tan distintas de un punto de vista y de otro, pues ¿qué podemos esperar? De quien cuando siendo secretario de Hacienda decía en este país de más de 50 millones de pobres que se podía subsistir y que una familia con 6,000 pesos podía pagar vivienda, auto y hasta colegio privado. Esto definitivamente es digno de la dimensión desconocida, porque la realidad en la que viven todos los mexicanos, por supuesto que dista mucho de la visión del senador Cordero. Pues bien, uno de los temas de mayor trascendencia en esta discusión es la transgresión justamente a la propiedad de millones de mexicanos, del impacto directo para los habitantes de los ejidos y comunidades de nuestro país al legitimar de facto la expropiación. Por ello, a pesar de que en la ley de hidrocarburos se elimine la expropiación como un procedimiento especial para la materia energética, el Ejecutivo Federal tendrá la posibilidad de invocar por causa de utilidad pública y con calidad de actividad preferente el procedimiento que al efecto establece la ley de expropiación vigente. En el apartado del contenido nacional, en el artículo 46 de esta ley de hidrocarburos,
establece que las asignaciones para la explotación y exploración del petróleo y gas natural contendrán en promedio al menos 35% de contenido nacional a través de un plan progresivo diseñado por la Secretaría de Energía y la Secretaría de Economía. Eso significa una regresión. Yo quiero recordarles que hay una modificación que se hace al artículo 1 de la Ley de Arrendamientos y Adquisiciones y Servicios, cuyo contenido refería a todas aquellas actividades y servicios que el Estado podría ejecutar con o sin la participación de terceros, contemplando a todos los entes que conforman la Administración Pública Federal, con excepción de Pemex, cuyos arrendamientos y adquisiciones los regulaba la ley reglamentaria del artículo 27 en materia de petróleo, es decir, la Ley de Petróleos Mexicanos. De aquí la importancia de señalar que solo Pemex era el único ente excluido, ya que la Comisión Federal de Electricidad le era aplicada dicha disposición en armonía con el reglamento expedido por la Secretaría de Economía, mismo que permitía un contenido nacional de entre un 25 y un 40% en el momento de su expedición, misma que fue llevada a cabo en octubre del año 2010 y que tenía que aumentarse en un lapso de 3 años hasta cobrar un mínimo del 65%, y que con las modificaciones al tercer dictamen se pretende que dichas disposiciones no apliquen a empresas productivas de Estado, es decir, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Esto, como queda demostrado, significa entonces un retroceso de un 65 ahora a un 35. Además, debemos de mencionar, en México existen limitantes a requisitos de contenido nacional en los tratados de libre comercio suscritos por nuestro país. Termino, presidente. Cabe señalar que nuestro país ha suscrito 10 tratados de libre comercio que incluyen un capítulo de compras al sector público. De acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte relativo a la inversión, servicios y asuntos relacionados, y en específico al artículo 1106, ninguna de las partes podrá imponer o condicionar la recepción de una ventaja como el determinar un grado o porcentaje de contenido nacional. Son muchos, sin duda, los temas simplemente en este primer dictamen. Falta aún por aclarar, ya lo haremos en una siguiente participación, el tema laboral, de lo más importante, ya que por la preocupación de parte del sindicato nos han hecho llegar una copia de un ejemplar que han firmado de un convenio donde ya se habla de poder modificar las condiciones de los trabajadores actualmente en Petróleos Mexicanos. Es cuanto, presidente, y gracias por el tiempo.